lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias Luis Amayoa y Luis Ernesto Mendoza también por esa importante actualidad que nos dan en cuanto a la información a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato, como bien lo decían ellos, a darnos el pase para poder llevarles a cabo nuestra edición especial de todos los viernes que desde luego estamos celebrando y en el marco de lo que el día de ayer logramos transmitir. Todos aquellos aspectos relevantes que han trascendido de manera cronológica este programa que ha venido teniendo una gran preferencia, no solo del público, sino también de alta incidencia en la definición de políticas en el país. Así es que muy agradecido con Dios Todopoderoso en primer lugar por la junta directiva de la empresa patronal, todo su equipo de trabajo técnico, de producción y en fin, de nuestros anunciantes y por supuesto también de nuestros panelistas. Así es que para nosotros es un verdadero honor compartir con ustedes esa buena noticia y aprovecho también para darles la más cordial bienvenida al staff de esta nueva generación de panelistas también con alto quilataje desde cada punto de vista sobre los temas que abordamos en nuestras ediciones. Tania Pastor, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, un saludo a toda la audiencia del Grupo Megavisión, aquí a mis colegas panelistas y también celebrando el aniversario de este panel edición especial, ¿verdad? Un honor ser parte de él y me parece que es un panel bastante inclusivo cada vez más. Yo no sabía que la doctora había sido parte del panel en algún momento, pero me alegra mucho saberlo, que el Grupo Megavisión siempre está abierto a incluir mujeres. Ahora vemos dos en el panel. La doctora Beatriz de Carrillo. ¿Sí? Sí. Y si no me equivoco, Juan es el panelista más joven de la historia. Sí, no sé, pero junior. Pero sí, bastante inclusivo porque es la generación, es el género, es de todo. Entonces, de verdad que es un honor estar acá. Bueno, tus palabras fueron muy, digamos, estimulantes desde el punto de vista de que nos veías en el oriente del país. Y estoy sentado en la silla de Kirio Waldo, creo. Esta era la donde se sentaba Kirio Waldo. Yo no sé quién se sentaba aquí, pero... Si tenías un preferido, yo me gustaba lo de Kirio Waldo y lo de Dago, ¿verdad? Esos eran los panelistas que digamos, cuando Julio y Alfredo hablaban también, pero mi preferido por abogado era... Su preferido. Ajá, ver también que mi papá en algún momento estuvo acá, de verdad, yo no sabía y me alegró mucho también. La verdad que sí, para nosotros ha sido un verdadero honor contar con todo ese staff de panelistas que desde luego dejan su tiempo para poderlo también compartir con nosotros y especialmente con nuestro público. Así que tus palabras fueron muy bien, digamos, recibidas. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a la población que nos ve siempre. Ahí están algunas. Sí, ahí están los dos puestos, ¿verdad? Ajá, pues sí, es una silla difícil de llenar por el doctor, correcto, ¿verdad? Pero como requiere un análisis. Sí, como dice nuestro director, era increíble venir y sentarse con esos tigres, él le llama tigres cariñosamente, decir, ¿verdad? Y es que es un gran esfuerzo, no solo de venirse a sentar y a ver qué se le ocurre responder o hablar a uno. Hay que prepararse. Hay que estudiar. Si no, pues, un desafío. De eso se trata. Responsable. Doctora Julia Evelyn Martínez, economista también ahora con nosotros, a quien también a lo largo de la historia compartía con nosotros como panelista, ¿verdad? En más de alguna oportunidad. Sí, más de alguna vez estuve, pero muchísimas gracias nuevamente a usted y al Grupo Megavisión por el honor que me han hecho de tomarme en cuenta en este panel tan prestigioso, desde el cual no solamente ahora se ve un mejor balance en términos de género, sino que también en términos de edad. Así como el licenciado Contreras es el más joven, es el más joven. Yo soy la de mayor edad porque yo soy ya en la tercera edad. Entonces, ¿ves cómo se
cómo se balancea edad, ideología, es decir, o pensamiento, también ideología dicho, también. Sí, pensamiento ideológico. Más joven estaba licenciado Valdivieso. Ay, si era un niño. Sí, vea. Era un cipote. Un saludo para Eric Valdivieso, que nos está oyendo. Ya estaba, tú también. Sí, es cierto. También. Ya andaba en es el recargado. Muchas gracias y felicidades por el aniversario. El juvenil. Sí, ya vamos a hablar de eso también. Ya, Carlos, también tú has sido parte de esta historia, ¿no? Sí, no, y mira, es un orgullo estar en este panel. Creo que es el programa que genera mucha opinión en el país. Ayuda a la gente a construir esa opinión porque hay una diversidad de opiniones y pensamientos y análisis de la realidad nacional. Creo que se aporta mucho desde acá. Yo creo que no tiene comparación esta entrevista. No. O sea, en el mercado nacional no hay ninguna comparación. Y mantenerla 13 años al aire creo que te dice mucho. O sea, si no sirviera, ya ratos hubiera salido del aire. Tú sabes cómo funciona este tema de la televisión. Sí. Y si se mantiene es por algo, ¿verdad? Sí. Y lo bueno es que se mantiene esa calidad siempre. Y fíjate que bueno también cuando uno recoge la expresión y el estímulo de la población, desde de menos estratos hasta la alta incidencia en la definición de aquellos que están gobernando, pues que en su momento siempre nos sintonizan. Eso creo que vale mucho que resaltar, ¿no? Ahí veíamos también el paso de grupos de jóvenes a las cuales esta empresa de comunicaciones me dio la oportunidad de desarrollar edición Nueva Generación. Nueva Generación, ¿no? Con Ernesto López, decir, Nueva Generación, ¿de dónde salió? De ahí salió esta niña. Sí. Una apertura bastante grande a la generación que ya viene empujando, ¿verdad? Pero sí, yo siempre me sentí como un poco mayor a todos los que formaban parte de ese panel, pero realmente este panel y ese panel es como una catapulta hacia el público, es una manera de exponernos, de presentarnos, de ganarnos a la gente. La gente nos tiene mucho cariño, no todos, pero la mayoría, y es bonito ver que uno forma parte de eso. Realmente es la manera en la que nosotros aportamos a la sociedad de la forma que consideramos más positiva y que ustedes nos dan la oportunidad. Hay un canon que habla de ser crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio, porque sinceramente creo que es digno de destacarlo en esta pequeña plática en esta pequeña plática introductoria en referencia a estos 13 años, porque este es un programa que fue diseñado precisamente no para atacar de manera destructiva, sino para resaltar lo positivo que se hace de una política pública de alta incidencia en la sociedad, como también de poder en algún momento resaltar aquellas, cuestionar y resaltar aquellas cosas que a lo mejor no se están haciendo. Y eso es lo bueno de la democracia. Y otra cosa que, disculpe, pero a mí me gustaría destacar ahora que sí ya estoy como, esto creo que es el 6º programa en el que, del panel en que me he incorporado, sí. Es que yo al principio sí tenía como cierto recelo de que había algún tipo de censura, algún tipo de que es así vamos a ir por esta línea y esto no. Y puedo asegurar que no hay nada de censura, salvo que se haga con respeto, ¿verdad? Si las opiniones se viertan con respeto y siempre tratar no solo de diagnosticar o identificar problemáticas, sino que de como dar luces, ¿verdad? Para que la opinión pública también se vaya formando ideas de las soluciones. Así es que yo que soy como la más reciente de incorporarme, da fe, doy fe y no me arrepiento de haber aceptado ser parte. Al contrario, lo agradezco. Sí, porque siempre hemos tenido a bien decirles, miren, es bueno criticar, pero con respeto, ¿verdad? No personalizando, sino atacando las ideas, los planteamientos. Es más, creo que para quienes están hoy en día, porque como ya con 13 años hemos visto, creo que alrededor de 3 gobiernos o 2 gobiernos, creo que todavía agarramos el gobierno, el último de Arena, pero claro, obviamente cuando tú hablas del ejercicio del periodismo es contraponer a veces el poder y es parte de lo... A veces es incómodo, pero... Sí, es incómodo, pero cuando se hace con responsabilidad yo no le veo ningún problema, y sobre todo cuando hay estos, digamos, códigos deontológicos que nos permiten a nosotros, en este caso, periodistas formados en la academia,
saber de que existen modelos de autocensura para cuidar de no caer también en esto. Creo que somos un referente también para decir que en el país y es que hay que tenemos libertad. Hay que ser responsable porque tenés una ventana que comunicas a toda una población, entonces hay que ser muy precavido también en los comentarios que uno da. Y sobre todo no divulgar noticias falsas. Yo creo que es lo que a muchas personas les preocupa actualmente. De todos los panelistas que han pasado por acá, no ha habido nadie que venga con malas intenciones a dar su opinión o a criticar o a señalar algunas cosas que están mal. Yo creo que es parte también, ¿verdad? Sí. Sino que es su punto de vista. Por eso cuando va a comenzar el programa dice que los conceptos vertidos son de responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Sí. Y conlleva un análisis previo, ¿verdad? Estar informado permanentemente para poder venir a decirle a la población lo que uno piensa. Y es bonito que esa idea a veces es replicada y a veces no. Pues, o sea, a veces gente, mira, aquí licenciado como que no, ¿verdad? Pero dejar todos los puntos de vista sobre la mesa. Es correcto. Ese elemento crítico que puedes dejar en 1 hora y media que dura el programa y haces tu planteamiento y que la gente quede pensando lo que tú dijiste es algo gratificante, de verdad. Y también requiere un esfuerzo por todos los que vienen y se sientan acá, porque pasamos en constante información, ¿verdad? Que tenemos que saber qué es lo que ha pasado. Y sobre todo ser responsable. Yo creo que el tema del rumor, y lo hablábamos el día de ayer, yo con el rumor tengo siempre ciertas precauciones porque no se puede hacer noticia de un rumor, ¿verdad? Mejor se tipifica, se categoriza, es un rumor que es un rumor que anda, ¿verdad? Pero no puedes dar fe de ello. Pero bueno, agradecido con Dios Todopoderoso y con todo el equipo que también está detrás de las cámaras para el desarrollo de nuestro programa en el marco de estos 13 años que siguen siendo un referente de opinión en el país y sobre todo también la más, la ponderada muestra de que en el país existe libertad de expresión. Y aquí lo acaba de decir doña Julia Evelyn también. Bueno, señores, hemos esta semana estado invadidos de encuestas electorales. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes de las más recientes encuestas de la UCA, la Fundaungo, la de la Universidad Francisco Gavidia, que le dan una amplia ventaja al partido Nuevas Ideas para ganar, desde luego, muchos curules en la Asamblea Legislativa, la presidencia y, por supuesto, también en el tema de los gobiernos locales? Creo que ahí hay otros elementos de juicio que habría que tomar en consideración. Vamos a ver, Tania, abres tú ahora. Bueno, tenemos la encuesta de humor social, me parece, de la Universidad Francisco Gavidia, tenemos la de Fundaungo y hay 2 del UDOP, ¿verdad? La última del UDOP, estuve escuchando las explicaciones que se dan, me parece, y bueno, todas concuerdan entre sí o todas llegan a un resultado bastante similar. Sin embargo, siempre me llama la atención las explicaciones que se dan con relación a las encuestas en el UDOP. Sí me parece que sigue habiendo un cierto sesgo, pero me parece importante lo categórico con lo que el resultado explica la inequidad o desigualdad con la que se presentan estas elecciones los diferentes partidos políticos. Principalmente por el tema del dinero que no se les ha dado, del adelanto de la deuda pública, de la deuda política, correcto. Sin embargo, sí me parece también que a la vez se trata de concluir y transmitir como conclusión el resultado que esto se debe únicamente a ese aspecto y que no haya competitividad precisamente por ese único aspecto, cuando es decir, se está desmeritando o se está descalificando el hecho que una gran parte de la población encuestada y que refleja la población en general del país está dando este resultado por castigo siempre a los partidos políticos y porque no están de acuerdo o no les parece que sea lo más adecuado que estos partidos regresen al poder, y eso, en mi opinión, podría ser quizás el factor que más incide en estos resultados. No tanto como lo dice el vicerrector académico, que se trata de llegar a un partido hegemónico o único en donde ambos casos se consideran antidemocráticos, pero, es decir, me parece grave esa afirmación porque lo que yo puedo traducir al final o de trasfondo es que se está restando el mérito o la importancia que tiene el hecho de que esa es la voluntad popular expresada en sus encuestas
y que hace falta ver traducidas al papel después de las elecciones. Es decir, no podemos atribuirlo todo y desmeritar que se trata de que esa es la voluntad. Puede gustarnos o no gustarnos, o gustarnos medianamente, pero lo cierto es que han venido repetidamente diferentes casas encuestadoras ratificando el hecho que se decantan porque el partido hegemónico, que en mi opinión ya lo tenemos, nada más que al parecer ahora va a ser hegemónico de verdad sin aliados, que eso sea producto de algo diferente a la voluntad popular. Entonces, y denominar que por ello nuestras elecciones no van a ser democráticas. Esos dos escenarios, la falta de equidad y por otra parte esa conclusión, yo creo que es lo que más me resalta de esta encuesta, porque las otras ya más o menos las habíamos... Puntos elementales que generen polémica alrededor de todo esto o inquietudes dentro de ustedes, sí, doctora. Sí, mire, yo creo que hay, para comenzar, hay cosas que, viendo las tres encuestas y tratando de hacer comparaciones entre los resultados que las tres presentan, yo creo que uno de los datos que más me sorprende, o debería sorprendernos, es el bajo nivel de confianza que la población tiene en el proceso electoral pero más que en el proceso electoral, en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso no solamente lo dice una encuesta, sino que prácticamente las tres están reflejando esa poca confiabilidad, más del 60%, entre el 50 y 60%, si ya vemos todas las encuestas, dice que confía muy poco o no confía nada en el Tribunal Supremo Electoral. Eso me llama la atención. También me llama la atención que la encuesta de la UCA señala que al 65% de la población dice que le interesa poco o nada la política, pero que aunque no le interesa la política o le interesa muy poco, sí está dispuesta a ir a votar, porque lo que veo también es que ha aumentado la intención de ir a votar en relación a, digamos, a encuestas anteriores. Y en tercer lugar, bueno, lo que ya decía Tania sobre la gran desigualdad, ¿verdad?, que existe entre los partidos políticos que están en contienda y sobre todo entre las candidaturas en contienda. Si es que nadie conoce, prácticamente nadie conoce a los candidatos de oposición, salvo algunos que manifiestan que conocen, pero yo creo que conocen más la bandera FMLN o la bandera... la bandera, ¿cómo se llama?, de Arena. Pero mire ese comparativo que está en pantalla, es que de lo que no importaba quién era el candidato. Ahí está, por ejemplo. Es que sí. Es abismal la diferencia. Claro, es que es una diferencia abismal. Es que antes no importaba quién iba de candidato en Arena. Sí, porque antes se votaba por... Y otra cuestión es que cuando preguntan por qué partido, no recuerdo en cuál encuesta, pero preguntan por qué partido nunca votaría. Y pues sí, yo creo que esto es una gran lección para el partido Arena y por el partido FMLN. La mayoría de la población no votaría nunca por el FMLN o por Arena, y esto hay que ir como preparándonos pues para los resultados, pero más que ir preparando para los resultados desde lo que Arena, que ha sido como la derecha tradicional, y el FMLN, que ha sido el referente de la izquierda, yo sí estoy convencida que esos dos referentes, digamos, ideológicos o programáticos, ¿verdad?, en el país, van a desaparecer, y si no desaparecen, tienen que desaparecer para darle espacio a una reestructuración del mapa político en nuestro país, en donde estén mejor representados toda esa gran gama de ideologías políticas, ¿verdad?, y de posiciones políticas que van desde la derecha hasta la izquierda. Ok, vamos a ver, Juan, tu parte introductoria, y luego Carlos, y luego abrimos un poco los puntos y contrapuntos que tienen seguramente ya ustedes identificados con sus exposiciones. Yo creo que, bueno, y que la población tiene que saber que estas encuestas no han salido al azar, o sea, que han salido 3 al azar, sino que hay una prohibición de ley en el artículo 176 del Código Electoral, que 15 días antes de las elecciones ya no puedes difundir o divulgar encuestas. Hoy es el último día. Hoy es el último día. Y el otro mes van a haber más. Ya no hay más encuestas, solo de alcaldes. Pero después del 4 de febrero. Después del 4 de febrero. Entonces, las pueden hacer
hay que aclarar eso, la pueden divulgarla es lo que no pueden, ¿verdad? Entonces, pero sí pueden hacer las encuestas en el tema de alcalde. Entonces, primeramente, comenzar con eso, ¿verdad? Que estas 3 encuestas salen no por el azar, sino que también por cumplir con un periodo de ley para la divulgación de las mismas. De ahí, yo sí quiero hacer un llamado a la población, porque se puede ver, según los datos y según los meses que han venido, la tendencia que han traído todas las encuestas, la puedes ver desde 2 puntos de vista. O los que ya se sienten perdidos dicen, mire, yo no voy a ir a votar porque ya perdimos. O los ganadores se sienten confiados y dicen, ya ganamos y no voy a votar porque va a ir a votar el 80% o lo que sea. Entonces, un llamado a la población de cumplir con ese deber cívico y acudir a las urnas y votar, independientemente que en las encuestas, si usted su preferido es Nuevas Ideas y que está alto en las encuestas, pues vaya. Y si su preferido es otro de los que están en la medición, también vaya, porque es la expresión democrática de los salvadoreños que tenemos cada 3 y cada 5 años, y ahora son elecciones generales y eso es importante. De ahí la encuesta deja varias cosas, ¿verdad? Definitivamente las marcas partido que dominaron el espectro político en los 2000, 2010, 2020, ya finalizaron, o sea, su gasolina ya no da para más. Ya no da. Y no lograron tener algo que le sume a través de sus candidatos. Incluso en alguna encuesta hay un candidato, puntualmente Luis Parada, que antes de la campaña estaba mejor evaluado y después de la campaña ha ido en la Gavidia, ha bajado un punto. Entonces no ha habido comunicación efectiva por esa parte de la oposición. Creo que lo que va a ocurrir el 4 de febrero es lo que evidentemente han dicho las encuestas. La gente va a votar mayoritariamente por Nuevas Ideas, y también las configuraciones de la asamblea. La Gavidia dice 57 diputados, la de la UCA creo que anda por los 59 diputados. 59. Entonces esos elementos son parte de la democracia. Yo quiero apuntar algo que ha estado en el espectro, y es lo que dijo Josep Borrell, en la que hace una diferenciación muy puntual, que Josep Borrell es el encargado o el jefe, digamos, de la diplomacia de la Unión Europea, y hace una diferenciación clara entre el régimen que hay en Nicaragua y el gobierno que tenemos en El Salvador, ¿verdad? Y dice, no podemos hablar que no podemos comparar Nicaragua con El Salvador, porque en El Salvador sí hay un apoyo popular. Pero también en Nicaragua. Esas declaraciones que da ese funcionario de la Unión Europea no lo hace al azar tampoco, ¿verdad? Sino que ellos ya tienen una misión de observación electoral, ya hay personas de la Unión Europea aquí y ya comienzan a levantar informes preliminares. ¿Sí? Entonces ellos cuando se dicen alguna declaración en ese sentido es porque ya comienzan a tener algún tipo de información preliminar de cómo está el espectro electoral de un país. Entonces yo creo que ya tiene él algún tipo de informe y ve que lo que sucede en El Salvador no es que es una dictadura como se quiere decir, sino que lo que hay es una democracia con altos apoyos populares para un candidato y un partido político. Ok, muy pensativo en este tema, te veo como siempre, Carlos. No, o sea, mira, muy bien lo dice Juan, tenemos 3 encuestas que coinciden en sus pronósticos, en sus proyecciones. Yo creo que, como dice el doctor Picardo, las cartas están echadas. ¿Sí? Y les dice, estos son los datos, no se enojen. No se enojen, pues sí. No se enojen con la realidad. Estos son los datos. O sea, yo porque creo es que no de ambos lados lo acusan, hay cosas interesantes, por decirte, en la elección presidencial. Todas las encuestas coinciden en que después de Nayib Bukele, el segundo lugar es el FMLN, tercer lugar Arena, y cuarto lugar Luis Parada de Nuestro Tiempo. Es una coincidencia, o sea, increíble ese panorama del resto de la oposición en el orden inclusive en el que está. Creo que ahí sí hay responsabilidades individuales de los partidos en función de las estrategias o de las candidaturas como se plantearon en su momento. En el caso de los diputados igual, o sea, independientemente de que pueda variar lo que estamos viendo en números, pero no variará mucho, ¿verdad? Nuevas Ideas creo que no bajará de los 50 diputados, o sea, por muy mal que le vaya. Creo que por ahí andará. La oposición. Bueno, la Gavidia le da 57, ¿no?
Sí, por eso te digo, pero es que como... Estamos de los márgenes de error. Porque vaya, estas encuestas son de 1.200 casos, 1.800 casos, entonces cuando lo haces ya en los departamentos, es muy pequeña la muestra y el error es más grande. O sea, entonces puede variar. Vea, pero puede variar 1 o 2 diputados en un departamento y eso te puede sumar. Te va a 52, 52. Pero ponele que no baja de 50, o sea, por muy mal que le pueda ir al gobierno, y el resto puede ser de que sí sean 58, vea, y solo tengan 2 la oposición. O sea, todo eso puede pasar por los márgenes de error y por las diferencias y por el cambio de la fórmula. Vea, que también toda la reforma electoral ha incidido en el tema de los diputados también, porque es evidente, pasar de la de Adrijón, ¿verdad? Sí, no, ahí está, mira, tú lo ves en la pantalla, o sea, ves con una fórmula y con otra fórmula los mismos diputados, y ves que Nuevas Ideas con la actual fórmula saca 57 y con la anterior 48. O sea, hay una diferencia en el cambio del sistema electoral. ¿Cómo se llama esa? La de era Jare o residuos. Cocientes y residuos. Que es lo que teníamos antes. Entonces, por eso es que se concentra más el poder siempre en el partido mayoritario. O sea, esa fórmula de Dejón lo que genera es gobernabilidad en términos generales en el mundo. Por eso se ocupa eso en países como España, que son gobiernos parlamentarios al final de cuentas, y que necesitan gobernabilidad para poder funcionar adecuadamente. Entonces ha sido positivo esa transición entonces. Depende de cómo la veas, porque si tú quieres super gobernabilidad, definitivamente la vas a tener, ¿verdad? Si quieres un poco más de distribución del poder, pues la otra fórmula es la más conveniente en cuanto a la proporcionalidad de la distribución de poder, porque si te vas a lo que es la proporcionalidad matemática como tal, la anterior es mejor, es más proporcional que la actual. Sí. Vea, eso es un hecho. Pero ahí son las clases políticas. Pero en esa segregación de, digamos, de puestos o escaños, ¿no crees tú que en algún momento, si lo vemos desde el punto de vista funcionalidad, es lo que podemos poner en tela de juicio? No, porque ¿qué es lo que tú buscas? Que todas las visiones u opciones políticas tengan representación a la hora de gobernar. Ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fórmula anterior lo que te daba era eso, te repartía proporcionalmente. Si tú tenés el 60% de los votos, vas a tener el 60% del poder, pero aquel que tenga el 10% de los votos tiene derecho a tener el 10% de poder. Pero ahora resulta con la nueva fórmula que no, que con el 50% de los votos te llevas el 90% de los diputados. Entonces, ese desequilibrio es otro objetivo que se busca, que ya no es el de la representación y de darle voz a todas las visiones de un país, sino que lo que buscas es gobernabilidad al partido hegemónico. Ahí está el tema de las asambleas, mira. Yo creo que estás hablando. Es que fíjate que eso es relativo. Lo que dice Carlos. La lámina de los dos modelos. Vamos a jugar con esas dos, vamos a ocupar esas dos. Esta que está al aire y la anterior también. Vamos a ver. Sí, perdón, Juan. Sí, tienen la palabra ya los cuando cuatro, tenés... ¿no? Tal vez después termino, porque no terminé. No, pero mejor que termine. Termina para poder pero el punto es eso. O sea, te hablaba de lo presidencial, que es lo que veía, te hablaba de los diputados, que es lo que veo, y en consejos municipales, que igual la reforma va a dar un resultado diferente que si no se hubiera hecho la reforma en determinado momento. Pero al final de cuentas esos son los datos. Pero yo sí quiero introducir un elemento que para mí sí es sumamente importante. Esos son los resultados, esos son los datos, la gente eso está pensando. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? ¿Verdad? Yo sí creo que hay una competencia desigual y que no hay una mesa equilibrada. Pues. Y no es solamente hoy, no es el día de la elección. El día de la elección no va a haber ningún problema, todo el mundo va a votar, los votos se van a contar y se van a representar de acuerdo a esto que estamos viendo en las encuestas. Pero ¿de dónde venimos? Porque el hecho de que a los partidos de oposición desde el año 2021 le quiten la deuda política, que es un montón de dinero, por decirte, en el caso de Arena, que yo me puedo la cantidad, en el 2021 eran $4 millones que nunca se los dieron. En las siguientes elecciones tampoco han tenido acceso a eso, y el financiamiento al final de cuentas es importante para darte a conocer, porque aquí no hay otra forma que con dinero de darte a conocer en tus formas de pensamiento. Entonces, y lo hemos visto, y todos ustedes... ¿A cuánto ascendería en Arena este año con los resultados anteriores? Un montón, o sea, más de $6 millones. ¿Con los resultados del 2021? Con 19 también, porque acuérdense que es presidencial. Sí. O sea, en la presidencial fueron 800,000 votos. Entonces, en base a eso se calcula el adelanto de deuda política. Entonces, es una cantidad importante de dinero. Entonces, todos los medios de comunicación, ¿qué es lo que han dicho? Y todos nosotros también, mire, parece que no estamos en elecciones.
Sí. ¿Por qué? Porque no vemos nada, no vemos el ambiente electoral por la falta de financiamiento. Y usted que conocía desde adentro, perdón que le interrumpa, no, al contrario. pero vaya, ¿y era más alto el financiamiento por deuda electoral o era más alto el financiamiento por personas que donaban al partido? Lo privado, definitivamente. Sí, pero es importante. No, por supuesto que es importante. La deuda política es importante inclusive para evitar que en el mundo se maneje de esa forma. Pero si todos los donantes privados también. No, por eso. Pero no es producto de la casualidad ni de este gobierno. Sí, pero también hay miedos, también hay amenazas, también hay un montón de cosas que podemos platicar sobre ese tema. Pero lo que yo quiero llegar con esto es que ese es un elemento. O sea, no hay dinero y no hay dinero porque el gobierno ha tomado una decisión de no entregarle a los partidos políticos la deuda política. Eso es un elemento que influye en estos resultados, ¿verdad? Y así hay otros elementos. Yo te pongo un ejemplo claro. En este momento hay una pauta millonaria. Con fondos del gobierno haciendo propaganda con el tema de la seguridad. ¿Vea? Y cuestionando a la oposición. Y la oposición no tiene un 5 para poder hacer propaganda electoral. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que estos resultados van a ser diferentes si a unos los silenciaste y a los otros ocupas el dinero público para hacerte propaganda a tu favor? Sí, yo sobre eso sí. Voy a hacer una pausa y le doy la palabra para que abramos el debate. El tema es que tenemos compromisos y luego regresamos. Bueno, pero Juan, son las 7 de la mañana con 2 minutos. También, Juan, igual abrimos ya el debate, ¿verdad? Sí, pero como siempre, ocupen el espacio sin monopolizar la palabra para ceder y poder llevar a cabo una buena discusión de estos temas acá en el programa. Voy a la pausa, no me cambie y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y sobre todo en este marco de lo que significa ya prácticamente la carrera última de las horas que se tienen para las votaciones presidenciales que se tienen para el próximo día 4 de febrero. Recordemos que este es el último día también en las cuales se pueden hacer las publicaciones de las encuestas electorales y por eso estamos en este programa teniendo como punto de referencia los elementos que estas arrojan precisamente a partir de las consultas que se han hecho con la población. A ver, había quedado darle la palabra, no sé si la tenía... Se la cedo, la doctora. Ay, muchas gracias. Vamos. Mire, yo primero, y es que voy a hacer referencia a algo que el licenciado Contreras manifestó y que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las expresiones del representante de la diplomacia de la Unión Europea cuando dice que no se pueden hacer similitudes o comparaciones entre el gobierno autoritario de Nicaragua con la el dictadura régimen nicaragüense. Sí, bueno, la dictadura nicaragüense con la situación en El Salvador. Obviamente no lo podemos ver en este momento, porque están como en dos momentos del camino diferentes. Aquellos ya se instalaron como una dictadura, y una dictadura de tipo familiar, porque es casi un régimen familiar el que gobierna Nicaragua. Pero esos ya son el punto de llegada. Pero yo sí, y no lo estoy diciendo porque yo me lo imagino, sino porque lo he estudiado y he tratado de documentarme sobre esto, los pasos que está siguiendo el régimen político en El Salvador de Nuevas Ideas y de la familia Bukele, SADCB, como yo le digo, están siguiendo los mismos pasos que siguió el gobierno de Ortega Murillo, hermanos e hijos. Fíjese que Nicaragua comenzó en unas elecciones democráticas con un gran apoyo popular, pero a medida que se fue consolidando en las reelecciones, fue desmantelando la institucionalidad democrática y después comenzó poco a poco a quitar todos los pesos y contrapesos que exige una democracia, porque democracia no solamente son votaciones y que gane la mayoría, sino que tiene también que ver con la existencia de pesos y contrapesos, y empezó a perseguir a cualquier disidencia ideológica, política, todo lo empezó a perseguir hasta que llegó a configurarse esto. Y yo creo que El Salvador, si bien todavía no está en ese punto de la dictadura de los Ortega Murillo,
yo creo que sí va dando pasos, no sé si agigantados o pequeños, pero poco a poco se va acercando también hacia el mismo modelo de gobierno autocrático. Y lo último que quiero decir, no confundamos gobernabilidad con uniformidad. Porque aquí se dice, ¿qué necesita para gobernabilidad? Tener la mayoría en la asamblea, tener una sala de lo constitucional que no nos diga nada, el fiscal, y entonces creen que al final el que no se les ponga ningún pero a las propuestas legislativas o de políticas públicas, etcétera, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, entonces creen que eso es gobernabilidad, y eso no es gobernabilidad. ¿Estás de acuerdo en ese planteamiento que hace la doctora? Por eso voy a comenzar por esa parte. Esas declaraciones las da Josep Borrell, ¿verdad? Con lo que él está recibiendo, a mi juicio, de la misión que ya está instalada acá en el tema de la observación electoral. Yo no estoy de acuerdo con la doctora porque, por ejemplo, en Nicaragua, cada candidato presidencial que iba surgiendo lo metían preso. Aquí no hay ningún candidato preso hasta el momento. No hay una restricción a la libertad de expresión. Aquí vemos que gente que piensa distinto, que son opositores, desfilan por los diferentes medios y pueden decir lo que quieran. Pues en Nicaragua han cerrado la UCA, por ejemplo, aquí en El Salvador no. Y hay muchos elementos que están tangibles en la realidad y que es la percepción de la gente. Aquí lo que hay es un régimen democrático que está liderado, un proyecto político por Nayib Bukele, y la gente lo está apoyando. Y eso es lo que está ocurriendo, lo dicen las diferentes encuestas. Dicen, la gente identifica, por ejemplo, los grandes problemas del país, te dicen que la economía, hay una parte de la encuesta que dice que la economía es el principal problema, pero cuando le preguntas que quién tiene la capacidad de resolver ese problema, la gente te dice que nuevas ideas. Sí, o sea, entonces lo que dijo el representante de la Unión Europea, que lo dijo en la toma de posesión de Guatemala, es que hay un gobierno democrático con alto apoyo popular. Fíjate. Entonces eso, ahí hay un contraste. Nicaragua, lo que pasa quiero decir, así empezó. Pero no quiere decir que así va a continuar. O sea, cuando ganó las primeras elecciones, las ganó con apoyo popular, está bien. Y aquí las va a ganar con apoyo popular el presidente Bukele. O sea, no han metido preso a ningún candidato, no hay una censura para los sectores opositores, pueden ir a El Salvador del Mundo a quejarse, a decir cosas, subir 2 candidatos presidenciales y no hay una redada. O sea, ese es el punto que contrasta con lo que dice, y lo que dijo Josep Borrell está basado en eso, pues en otros elementos democráticos, no solamente electorales. Y para decir el tema de lo que decía Carlos del cambio de fórmula, el cambio de fórmula de los cocientes y residuos también te da 48 diputados, que si lo trasladamos a las mayorías legislativas con 60 diputados, también le dan gobernabilidad de mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque necesitas mayoría simple, 31 diputados ahora. Pero hay más representación de los opositores. Después de eso, 2/3 partes, una mayoría calificada, que serían 40 diputados, y mayoría absoluta, que son las 3/4 partes, que son 45 diputados. O sea, entre una fórmula y otra, el número mágico, digamos, lo alcanza con las dos fórmulas. Lo que la diferencia es la representación de la oposición. Y solo en ese punto, ahí tendrías que ver qué representa el sistema. En general, los sistemas políticos de representación han tenido históricamente en Latinoamérica una crisis. ¿Por qué? El 125 de la Constitución, que alguna vez hablamos, te dicen que los diputados representan al pueblo entero, pero el pueblo entero no va a votar, vota un porcentaje de la población. Entonces ahí se viene una crisis. ¿A quién representan los diputados? ¿A los votantes o de verdad al pueblo entero? Entonces, si haces esa división entre el número de población como tal, la fórmula te da una variación distinta, que la representatividad sí anda equilibrada entre la distribución de escaños. Vamos a ver, ¿qué dicen los abogados? Alguien habló de la deuda política. El tema de fondo es, nos envían una pregunta, el tema de fondo es ¿por qué se vulnera la ley? La deuda política no es un potestativo del Ejecutivo, es por ley. Claro, fíjate que la ley, es que es un imperativo. Pero no se cumple. Es un imperativo categórico, está en la Constitución. Porque tú tocaste ese tema. La ley te dice, la ley electoral claramente dice que ya cuando viene el proceso electoral que está convocado, los partidos van al tribunal a pedir la certificación de los votos de la elección anterior de que se trate.
hacen una solicitud, la presentan al Ministerio de Hacienda y Hacienda en 3 días, por ley, tiene que entregarle ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo han hecho? Desde el 2021 esa es una de las acciones no les han dado nada. Que no tienen explicación porque realmente no necesitan hacer eso. Y son las cosas que el para señor, cambiar, es decir, los resultados están ahí. Son las cosas que al señor Borrell no le han explicado. Lo que hacen es manchar el resultado de las elecciones con una acción tan negativa, porque es que tiene razón el compañero que nos escribe. Sí, en realidad no es algo potestativo, es un imperativo categórico, está en la Constitución. Pero Tania, ¿por qué no lo hacen? Yo aquí se hago un llamado a los abogados de la República. Sin sentido del por qué no lo hacen, porque no la dan. Uno, no dan la explicación, y dos, aunque la den, va a ser pero tendrían la obligación de dar esa explicación, y el pueblo y eso no dar la explicación, de dar el dinero. Sí, de dar explicación. Sí, ¿por qué no lo dan? Y eso es estar en un régimen que la competencia es desigual. Porque el gobierno es el que decide no darla. Pero es que tampoco es el resultado que sea desigual por esa razón. No? Ahí es donde yo no concuerdo, porque esa es la conclusión a la que se llega con la encuesta de la UCA del vicerrector, y eso no es cierto. Es que están obviando, si usted mismo acaba de decir de que el financiamiento privado era más grande. No tiene nada que ver. No, claro que tiene. ¿Y quién dice que no hay financiamiento privado todavía? No es que no tenga nada que ver o que tenga todo que ver, es que son los dos elementos los que influyen. Usted no puede demeritar. Claro que importa. No puede ser que no importa o que importe todo. Está bueno que no lo dé el Estado. Nadie ha dicho eso. Es que usted está diciendo que la desigualdad se debe a la falta de deuda política. No se debe. No, si es que la desigualdad se debe también a que no hay financiamiento privado porque no les importa patrocinar a esa gente. Y también se debe esa desigualdad de que la gente ya no los quiere. ¿Y ahí cómo hacemos? Eso no es desigualdad. Eso es elección. Pero claro que sí. El financiamiento tiene dos componentes: el público, que es algo que el gobierno está usando como una herramienta política, y así lo está haciendo, y en el privado yo le puedo dar fe de las amenazas del sector privado que tiene sobre las donaciones a los yo creo que los encuestadores cuando han salido a explicar han dado categóricamente explicaciones que aún y con los fondos los resultados no varían, porque la gente ya no los quiere. Yo particularmente Juan y Julia Evelyn entran Perdón, solo antes que diga, eso tendría sentido incluso si el segundo lugar que dice usted fuera realmente un segundo lugar de un 10% de margen, pero es que el segundo lugar ni siquiera es del FMLN, el segundo lugar es del abstencionismo del voto nulo. No, miren, yo creo que no es problema de dinero el desequilibrio. Puede ser una variable, pero no es un problema de dinero. Puede ser una variable importante, puede ser una variable, pero no es un problema de dinero. Sí, ¿sabes? No, pero miren, déjeme terminar la idea. Pero después me dan la palabra porque ¿de quién es el problema de que las encuestas salgan tan mal los partidos de oposición? De todo ese montón de gobernantes anteriores corruptos que tuvieron y que andan huyendo, otros que han estado presos y todo. Eso generó un cansancio en la población. Le puedes dar el dinero. De hecho, si la ley está que lo dice, es que se lo tienen que entregar, pero el problema de las preferencias, el problema de la cuestión es que la gente está cansada de partidos como los que habían gobernado antes. Entonces, le puedes dar cualquier cantidad de dinero y igual si sos alguien que antes financiabas campaña, ahora no le vas a financiar porque primero no querés apostarle a alguien que va a perder, vos apostás a caballo ganador, ¿verdad? Y sinceramente yo creo que va más allá, porque si le das el anticipo de deuda, está por ley, deberías de dárselo, pero no van a alcanzar los votos ni para pagar esa deuda. Entonces, ¿quién le va a responder después al Estado? Le están haciendo un favor. Después, ¿quién le va a responder al Estado con el problema del partido? Porque hay una caución. Entonces, hay una garantía. Ahí está, eso es lo que la garantía. Pasó con el FMLN, ¿verdad? Sí, pasó con el FMLN. Pero yo sí estoy de acuerdo, hay que dar el financiamiento, sí, pero estos elementos, estos datos que las encuestas dan, van más allá del simple sentido de que no tenés financiamiento y por eso no haces campaña. Si hay candidatos que han hecho campaña y van, en lugar de ganar puntos, van para atrás. O sea, le puedes dar el dinero que querás y no van a levantar. La ausencia el dinero es importante en la política aquí en El Salvador. Aquí en cualquier parte. Y estamos de acuerdo en eso. El dinero te hace un vacío
en el cual tú no podés hacer acciones territoriales como político, no podés hacer acciones de publicidad en los medios de comunicación y por lo tanto no existís. Cuando no existís y ves por el otro lado una campaña millonaria del gobierno a su favor y en contra de la oposición, pagada con fondos públicos, es evidente el resultado de las encuestas. ¿Y a dónde están los financistas de los partidos que tradicionalmente siempre han dado sus aportes en este tipo de... No le apuestan a caballo perdedor. Yo tengo una hipótesis. Yo tengo una hipótesis que los de Arena y del FMLN se han trasladado sus simpatías y trasladado sus intereses económicos, los han trasladado al Partido Nuevas Ideas. Esa es una para mí esa es la hipótesis. Que no. Yo no creo tanto en la amenaza. Yo he estado cerca de Arena, sé quiénes son los donantes tradicionales de los partidos mayoritarios en el pasado y sé cómo piensan y he platicado con muchos de ellos y entiendo qué pasa. ¿Y qué pasa? Es lo que te estoy diciendo, es el temor. Son las amenazas, o sea, hay amenazas, hay acosos al sector empresarial en función de no dar esos apoyos a los partidos políticos como tradicionalmente se han hecho. ¿Por qué? Porque te genera ese vacío de comunicación y de información. Si no existís, si no apareces, es evidente el resultado. Mire, yo también evalúas el liderazgo de los candidatos que están ahí. Sí, o sea, esos candidatos ni 10 pesos te salen. Es que es una combinación de factores, no es solo el dinero. Pero déjalos que se comuniquen con la gente y allá que la gente Yo quiero opinar sobre este tema. Mire, yo también haría un llamado, digamos, a los abogados de la República, ¿verdad? ¿Para qué perdone, y con todo respeto se lo digo a ustedes, no sigan con ese empeño de tratar de justificar, digamos, los incumplimientos a la ley que está realizando este gobierno, ¿verdad? Como irregularidades o como cosas que se les olvidó, como no dar la deuda política. Yo creo que por eso estamos como estamos. Okay. Pero fíjense, al decir que sí lo deberían de dar inmediatamente y todo, pero quedarse ahí y no identificar. No, yo no voy a ir a la calle a pedir pisto para ellos. No, o sea, que en esa deuda, que al no dar esa deuda política es parte de la estrategia de construcción de una autocracia en El Salvador y de desmantelamiento de la institucionalidad democrática en el país, es realmente no querer verla. Por alusión necesito hacer una aclaración muy importante. Porque ustedes han justificado, lo hacen. Por alusión quiero hacer una aclaración cuando vengamos de la pausa. Después de la pausa, gracias por estar con nosotros. Pero yo se lo dije con respeto. Sí, yo dije con respeto. Y con respeto le vamos a contestar. Así es, vamos a la pausa. Esto es Diálogo 21, edición especial de todos los viernes. Gracias. Pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Por alusión, como decías, frente al planteamiento que hacía la doctora Julia Evelyn. A ver, vamos a ver. Yo creo que el mensaje al final del día siempre es para la población. Mire, la polarización está tan grave en el país que hay personas que tienden a creer que todo es blanco o todo es negro, cuando en el medio hay una gran escala de grises en donde es válido, justo, legal y permitido colocarse. Yo nunca me he colocado en los extremos, o trato por lo menos de no hacerlo, esa es mi intención, y por lo tanto es mi deber aclarar que como abogada jamás he justificado en este panel, en este día, lo que, con respeto se lo digo a la doctora, pero no es cierto. Lo que afirmó es una tremenda falsedad. Yo no he justificado en ningún momento lo que trata de hacer o no trata de hacer el gobierno. Lo que yo he explicado es mi opinión, que el hecho, que en primer lugar la deuda política es una obligación, es un imperativo categórico del gobierno darlo, que no lo da, tiene que explicar por qué no lo da, y cuando trate de explicar, la explicación va a ser tremendamente burda, porque tiene que haber equidad, y eso lo dije en este panel. Y por otra parte, lo que yo sí he explicado es que esa no es la única razón por la cual hay una tremenda desigualdad reflejada en las encuestas, en donde el segundo lugar ni siquiera es otro partido político, sino que es la abstención y el voto nulo. Entonces, no es la única razón, es que la gente lo repudia. Tienen que terminar de entender que eso sigue influyendo, que las marcas Arena y el Frente ya no simbolizan nada positivo para la población, y por eso los ponen allá más abajo del suelo en las votaciones, y eso se ve reflejado en la desigualdad. Si lo medimos únicamente
únicamente en términos monetarios de campaña política, ahí quizás pueda tener razón la doctora cuando dice de que el Estado está bloqueando a los otros partidos, pero cuando medimos el término en general, desigualdad, yo no estoy tratando de justificar a nadie porque a mí ni me paga nadie ni trabajo para nadie para venir a justificar a nadie. Estoy dando mi opinión personal y como abogada sostengo que es obligación del Estado darla independientemente de que el 97% de la población diga que no se lo den, pero es que está en la Constitución y hay que darlo. Pero la justificación no es en ese sentido como se trata de hacer ver a la población que Juan y yo lo estamos haciendo, porque me atrevería a afirmar que tampoco Juan está justificando eso. Esa es una conclusión un tanto atrevida y un poco yo en el mismo sentido, además de patentar lo que dice la LIC, o sea, yo soy claro y tajante, tenés que dar por ley tenés que dar la deuda política, sí, pero yo tampoco voy a levantar la voz pidiendo la deuda política si ni los mismos partidos mismos lo pueden hacer, valga la redundancia, o sea, ni ellos mismos pueden hacerlo, no tienen eco, no tienen forma de presión, digamos, han perdido todo todos los liderazgos. Tal vez el término es incidir, porque es que no tienen el liderazgo total de generar algún tipo de presión, pero de eso a que yo esté de acuerdo es una cosa muy distinta. Yo he dicho siempre es que hay que darlo, es que no tienen ni siquiera que pedirlo. Pero yo no voy a andar levantando la voz por ellos porque, o sea, esos son derechos que ellos tienen que pelear y yo mucho menos voy a intentar pelear que les den deuda de ellos, tomando en cuenta que según los parámetros de las votaciones que están, esos anticipos no van a alcanzar a pagarlos. ¿Y quién le va a responder al Estado después cuando le deje un anticipo de deuda, pero cuando se conviertan en votos? Esa es una profecía autocumplida. No es el problema. Ahí cerrás la cuestión, pero yo, o sea, que lo hagan ellos, que lo peleen ellos. Yo como abogado no voy a pelear por darles la deuda política. Perdón. Pero si entonces, si no comparten o no justifican ustedes y otros abogados, porque no los quiero individualizar, sino que los abogados de la República, hablemos de el gremio está de gremios que yo los escucho y pasan por todos los canales de televisión e insisten en decir que aquí hay un sistema democrático, que la institucionalidad democrática no está en peligro, que los pesos y contrapesos se respetan. Si eso, entonces, ¿por qué insisten en asegurar que aquí no hay una amenaza hacia el sistema democrático, ¿verdad? Cuando tenemos un gobierno o el ministerio que le ordena al ministro de Hacienda que no pague la deuda política, o cuando tenemos un presidente que para lograr la gobernabilidad democrática que él dice que es la uniformidad y que nadie le diga nada, que nadie le ponga un pero, que es lo que ordena a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 2021, que destituyan al fiscal, que destituyan a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, y que pongan gente que está a su favor, o por qué si no está en peligro la democracia, porque ni siquiera han juramentado a la designada presidencial. Esa es otra. No todo eso es parte del engranaje democrático y de los pesos y contrapesos. Tendrá que demostrar cómo, ¿verdad? Pero esa es otra afirmación equivocada. Es que nunca Tania Pastor ha afirmado en este panel en ningún otro ya no es para foro usted, de televisión al gremio que no esté en peligro la democracia. Si es que aquí lo que yo trato de hacer es buscar una explicación del por qué a la gente, y lo hemos discutido aquí en diferentes ocasiones, por qué la gente no entiende o no le importa entender sobre el valor de la independencia judicial, sobre el valor de la imparcialidad en los funcionarios, sobre el valor de la democracia pura, porque no solo no conoce, sino que no le interesa conocer, porque la gente tiene hambre, la gente tiene otros intereses, porque tenemos que educar a nuestra población, porque los gobiernos que hemos tenido en El Salvador han querido siempre gente ignorante para que no entendamos el significado de todo eso, y que eso al final del día se traduce en corrupción y en impunidad. Gente, si usted no sabe de los valores de democracia, o si no lo sabemos, me voy a incluir como siempre en el análisis, si no lo sabemos es importante que lo sepamos, porque al final del día la traducción automática de ese desconocimiento es corrupción e impunidad. Lo que sucede es que la oposición o las oposiciones
pretenden tener un resultado. Yo quiero que la gente entienda esto cuando nunca se han preocupado por educarla en temas de principios y valores democráticos. Cuando nos quitaron del pensum aquella materia que era de cívica, moral y cívica. Cuando en la casa no estamos fomentando valores importantes como la probidad, la honestidad, la sinceridad, el amor, es decir, nosotros tenemos que trabajar desde el hogar y desde la educación en valores democráticos para poder venir a exigir después que la gente piense o que vote informada. Ahorita la gente tiene hambre, ahorita la gente, y ahí sí hay una mayoría de la población, incluso oposiciones, que están alegres con el resultado de seguridad, y el voto actual es reconocimiento a ese después resultado. Carlos. Sí, es que yo veo una cuestión que y con el debido respeto, doctora, o sea, de decir que no hay pesos y contrapesos. Y la misma Constitución le dice que el gobierno es republicano, democrático y representativo. El 86 dice: el poder público emana del pueblo. Los órganos de gobierno ejercerán independientemente dentro de sus respectivas atribuciones, pero colaborarán entre sí. Entonces, lo que habíamos tenido históricamente eran órganos de gobierno que entorpecían la labor de un proyecto político determinado. Arena le ponía trabas a los del frente, y los del frente le ponían trabas a través de sus brazos políticos, que en su momento fueron las salas, en su momento fueron la asamblea. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que por primera vez el pueblo ha dado una mayoría legislativa que garantiza gobernabilidad, pero los tres poderes del Estado siguen existiendo, pero ahora están colaborando entre sí. Eso es la diferencia, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que esa es la realidad. 15 segundos, pero 15 segundos porque voy con Carlos. No, yo solamente, no nos confundamos a la gente. Miren, yo en eso, no estamos en este momento en una fase de colaboración de los tres niveles de independencia. El de Casa Presidencial se ordena a los diputados que en las plenarias, sin discutir los anteproyectos de ley, con dispensa de trámites y sin ninguna posibilidad de debate o de disidencia, se vote sobre la gente. Se le ordena a la Sala de lo Constitucional, si la gente se le ordena al fiscal general de la República, se neutraliza a la Procuradora de Derechos Humanos. No hablemos de colaboración. Yo creo que Carlos quiere estamos hablando de imposición. Para ordenar un poquito el tiempo. Es que no es que se lo ordena, hombre, y como si la gente le da mayoría legislativa, esperará a la gente que no le aprueben lo que él está presentando. O sea, la lógica te indica que te da mayoría para que en estas elecciones. Si la gente le parece que los diputados solamente voten. Carlos. Yo tal vez para concluir en este tema del sí, porque tenemos otro que tiene que ver con las irregularidades en el tema del voto en el exterior. Es que yo sí tengo sobre la mesa y podemos discutirlo después si quieren, pero para mí, en conclusión, estos resultados sí están impregnados o influenciados definitivamente por esta contienda desigual en términos de las cosas que el gobierno hace en contra de la oposición. El hecho de neutralizar y quitar el financiamiento, ya sea público o privado, el hecho de usar recursos públicos para hacer campaña ilegal. Todavía en este momento hay un gasto millonario de campaña ilegal con fondos públicos a favor del gobierno y en contra de la oposición. La DOM está haciendo publicidad cuando hay prohibiciones expresas para hacer campaña electoral. Entonces es evidente, por un lado, silencio a la oposición, y por otro lado me gasto el dinero público para hacer mi campaña y hacerme notar. El resultado está ahí. Yo no digo con esto de que la gente no tenga un rechazo a los partidos tradicionales. Sí. Pero es que no solo es los partidos tradicionales la oposición. Hay dos partidos emergentes que están en la misma situación, que no tienen absolutamente nada que ver con el pasado, ¿verdad? Y están igual. ¿Por qué? Porque están silenciados de la misma forma, porque no tienen acceso a poder operar como corresponde, y eso tiene que ver con los recursos, y por el otro lado la campaña millonaria que hace el Estado con fondos públicos. Ok, voy a la pausa y regresamos. 7:34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos desde luego con otros temas que están sobre la mesa vigente, ¿verdad? Ahí vamos a hacer una lectura de cuál es hasta este momento el resultado que ha tenido el voto en el exterior. Hay cifras muy significativas que parecen que son muy alentadoras desde el punto de vista de la efectividad que ha tenido. Sin embargo, hay ciertas denuncias de irregularidades que también se han visto y que las vamos a discutir acá en el programa.
Bueno, gracias nuevamente. Estamos hablando acerca de la caracterización y preparación que tienen los candidatos frente a discusiones como las que hemos visto últimamente. Perdón que voy a irnos a otro tema. Sí, pero yo sobre eso creo que aquí los cuatro estamos de acuerdo de que son malos candidatos. Malísimos. No tienen... no pueden conectar con la realidad de las personas, no han podido convertir la indignación, la inconformidad, lo que sea, en una opción. En una opción política, porque hay mucha gente. Estar mejor. Mire, mire, hay gente que trabajar. A mí se me acerca y me dice, yo es que estoy en contra del gobierno, mire lo que ha hecho, pero cuando les pregunto, ¿y por quién va a votar? Por ninguno de esos, me dice, ninguno, yo no voy a ir a votar, me dice, o si voy a votar, ni modo, voy a seguir votando por Bukele, me dice, porque al menos él ya lo conocemos, pero los otros. Carlos, hubo un retroceso en el caso del señor Parada. ¿Vas a ver eso? El señor Parada, ¿qué dice? Perdón, que él se postula como candidato sabiendo que no va a ganar o para no ganar. Imagínense el balde de agua fría que le echaron a la poca gente que quería votar por él. Por eso es que las encuestas, no, es que hay que reconocerlo. Yo porque no quiero que quede la impresión de que yo estoy aquí defendiendo al Chino Flores o a Joel son malos candidatos, malísimos candidatos, y toda esta gente, todos estos partidos políticos, tanto los tradicionales como los emergentes, después de las elecciones tendrán que dar, ellos son los que tienen que dar la explicación. Sus dirigencias tienen responsabilidad en las decisiones que han tomado. Claro, sí. Eso es evidente. Vaya, disculpe. Sí. No, sí, y mira, yo me atrevo a decir algo, o sea, y cuando te digo que pudieran estar mejor en estos términos de los candidatos presidenciales, vamos a ver el día de la elección la participación. ¿Vea? Y los ausentes o los votos nulos, ahí vamos a medir esto que te digo yo, correcto, que pudieron estar mejor, pero la gente al no verlos o no va a ir a participar o van a anular. O sea, no te digo la mayoría va a votar por el presidente, eso es un hecho. ¿Vea? Pero estos segmentos que pudieron atraer, que están descontentos, que tienen algo que no les gusta mucho de cómo se está gobernando, no han sido motivados. Es que son oposiciones dispersas, no lograron unificarse. O sea, ¿por qué? Porque no hay estrategia electoral, y más todas las otras cosas que yo te planteo, ¿vea? Que creo que aún hubieran tenido lo otro, también no hubieran podido como ganar una elección, aún teniendo lo otro, por falta de esa capacidad de liderazgo en la mayoría de las candidaturas. Y algunas personas, perdón, fíjese que me han dicho, porque yo que escucho mucho a las personas y hablo mucho con la gente del pueblo, pues de a pie, fíjese que me dice, a mí lo que me da miedo es que gane alguien de la oposición, es que no van a saber si ganan, no van a saber cómo gobernar porque se ve que no tienen experiencia. Entonces eso a la gente también le da cierta... También, se la pusieron chiche. Es que también, digamos, aunque hubieran tenido más representación, si no lograban el número mágico para quitarle la mayoría a Nuevas Ideas, tampoco es que hubieran ellos gobernado, ¿verdad? Sí. Es decir, pero hubieran tenido más representación con el otro modelo. No sé cuántos diputados en teoría habrían alcanzado con el modelo anterior. Con el Jare. Ajá. 12 en teoría. 12 en teoría. 12. Ajá. Pero, es decir, son todavía muchos menos de los que tienen en la actualidad juntas las oposiciones. Sí. Y es que no se trata de quitar la gobernabilidad, sino que es de que exista, vea, una diversidad de pensamiento. Y es que ahí está, usted ha dicho algo clave, vaya, es que cuando la gente habla de gobernabilidad, ahora lo entiende en automático, como que ya no se replique aquello que pasaba en la asamblea anterior, que le bloqueaban al presidente en ocasiones sin sentido. Y ese es el riesgo que corren en Guatemala, en Argentina, en Ecuador. Es el mismo riesgo. ¿Va a gobernar? Sí, si no le apoyan, en Ecuador están apoyando. En Ecuador están apoyando. No sé si ayer o hoy va a tomar posesión el nuevo Congreso y los del Semilla, los diputados del presidente, no tienen mayoría. Pero ganaron. Solo son 27 aparentemente, pero están en la misma situación. Es decir, nosotros somos un modelo para ver qué pasa. Vaya, ¿cómo entienden ustedes la gobernabilidad? Vamos a estropear lo que ha pasado en El Salvador y eso lo ve la gente. Antes Arena bloqueaba el frente bloqueaba Arena y lo resolvían con maletines negros y repartición de cargos. Después lo que hacían era bloquear al presidente. No resolvía. Y después la gente vio esa falta de gobernabilidad cuando hasta se reían del presidente que decía, ay, el buque juguete para el
el ministro. Sí, para el contraalmirante, perdón, la ignorancia en ese tema, pero entonces en ese tema había que apoyar, en otros estaba bien que no apoyaran, pero entonces la gente lo ha entendido como que, bueno, lo que pasa es que si le damos representación a esta minoría, lo que va a pasar es que el presidente no va a poder seguir ejecutando acciones contundentes con resultados positivos, que así lo ve la mayoría de la población, según encuestas, a favor de la gente. Entonces lo que hacen es que mejor sigamos no votando por ellos, sigamos repudiándolos y no reconocen nuevas opciones porque no hay liderazgos. Ok, bueno, ya está muy bien definida o discutida o debatida la caracterización que en algún momento antecede a esta situación, porque el tema salió extra cámara comentando algunas entrevistas en las cuales últimamente hemos visto realmente unas opiniones dadas por algunos candidatos que han dado pena ajena. Definitivamente me preocupa decir, pues, y entonces ¿cuál es el nivel de competitividad negando el pasado? Que se presenta? O sea, desconocen el pasado. Sí, perdón, sí, no, mire, como el candidato ese Joel Sánchez es un impresentable. Mire, con un discurso de la Guerra Fría. No digo eso, pero... perdón, eso no lo tenía que decir. Pero no le hace eso. Yo creo que los candidatos quieren un gran desafío, ¿no? Bueno, disculpen. No sabía. Si ven que no todos los diputados y presidentes siguen negando la historia. Tienen un gran desafío de no saben cómo desligarse de la corrupción pasada de sus partidos. Es que la siguen justificando. Exacto. ¿La justifican o la niegan? Bueno, vamos a ver. Voto en el exterior, denuncias de irregularidades. ¿Qué piensas tú de esto, no? Pues yo creo que si hubo una denuncia puntualmente por parte del presidente de nuestro tiempo, que considero que si la vemos, la denuncia es una persona que aparentemente digo aparentemente porque no me consta. Juan Cáceres Urquía presentó DUI con dirección en el distrito de Aguilares, San Salvador. Aparece como habilitado para voto por internet. Urquía emitió su DUI en el DUI Centro de Apopa el 24 de noviembre de 2023. Yo creo que ahí tendría que dar explicaciones en su momento el registro, ¿verdad? Tiene que investigar el caso. Hasta este momento yo no veo configuración de delito puntualmente, porque él no ha votado 2 veces y si votó, pues ya lo hizo. Él pudiese cometer el delito si llega el 4 de febrero y quiere votar una segunda vez, puede caer en el delito de fraude electoral. Y creo que en esas cosas puntuales, el tribunal, la Junta de Vigilancia Electoral, que no la veo, pronunciándose puntualmente por eso, sí lo dice el presidente de nuestro tiempo, pero ahí es necesaria una comunicación efectiva por parte del tribunal. Puede ser que el registro tenga un problema, pasa en todo el mundo, pues que el registro puede tener un problema. Eso no puede, a mi juicio, si es un caso, no puede empañar lo que va del proceso. Ha sido un proceso exitoso el tema del voto en el exterior, pero estas cuestiones, para evitar que empañen el proceso como tal, que ha sido un éxito, es necesario que el tribunal oportunamente dé una comunicación efectiva, que la persona no cometa el delito de fraude electoral, es decir, identificar qué JRB, si él está en el padrón, porque el registro está cerrado, si está en el padrón nacional, identificar en qué JRB le va a tocar votar y estar pendiente que no llegue, ¿verdad? Y si llega, pues procesarlo penalmente. Pero creo que es una cuestión, un error técnico en la creación del registro que se cargó en el voto remoto por internet, pero sí espero una comunicación efectiva por parte del tribunal y eventualmente también de la Junta de Vigilancia para ver si no hay más casos en ese sentido. Ok, y vamos para mí no alcanza para decir que por eso va a haber fraude. ¿Usted cree que es un hecho aislado? Yo creo que es un hecho aislado y creo que es un error de registro. No es una cuestión. Pero es que Juan, no podemos ni siquiera en este momento decir que es un error de registro. Sí, o sea, aparentemente es un error. Yo te pongo un caso. O sea, ¿qué pasa si esa persona sacó un DUI posteriormente? Sí, tiene un plástico. Ese DUI es de dirección de Estados Unidos. Sí, o sea, en el registro aparece como en Estados Unidos. ¿Quién reportó la falla? Parece ser que es una nota de la Helvex allá en los Estados Unidos. Según acta de la Helvex del 16 de enero. Yo creo que todos estos casos, la mejor forma de disipar cualquier duda dando explicación es investigando y dando las explicaciones debidas. O sea, esa es la responsabilidad que tiene el tribunal y creo que lo están haciendo. Creo que van a plantear en algún momento qué es lo que sucedió en ese caso. Me preocuparía
si esa denuncia, o sea, ese señalamiento de parte de Andy Feiler, del partido Nuestro Tiempo, hubiera presentado 100 casos. Ahí sí me preocupara, pero es un caso, en este momento puede verse como un hecho aislado. Me preocupa más, por decirte, la respuesta, no quiero señalar con esto una deficiencia, pero vi un reporte del tribunal la semana pasada, en donde alrededor de 5.000 personas se le había negado el derecho al voto por un tema del biométrico, de la validación biométrica. Hablemos de eso si quieren. Voy a hacer una pausa y hablamos de la biometría, porque creo que es un tema elemental también en esta discusión. Pero solo por cerrarlo o sea, no quiere decir que eso es malo, o sea, pero hay que dar las explicaciones. Para dar tranquilidad a la gente. Sobre todo con los altos niveles de desconfianza que la población tiene. Lo importante es que lo identificó, que la Helvex lo identificó, quiere decir que está haciendo su trabajo. Eso es bueno. Yo creo que hay señalamientos, pero esos señalamientos tienen que ser explicados. 7:48, pausa y regresamos. Se fue la mano. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Detrás de cámara existe obviamente siempre aspectos que distienden un poco lo que realmente parece ser que tiene ese fundamento de seriedad, pero sí, realmente creo que es importante entrar a hablar de ese tema de la biometría o lo biométrico, que significa como un factor importante, elemental y de garantía para la hora de emitir el sufragio, ¿no? Electrónicamente hablando. Mira, ese tema un poquito para comprender. Ese tema de la biometría, yo creo que muchos de los salvadoreños ya están relacionados con esto, más que todo con los teléfonos celulares, que cuando tienen que poner tu huella o cuando te pones la cámara para que te identifique el rostro. Esos son los mecanismos biométricos de seguridad. ¿Para qué? Para garantizar que sea la persona correcta la que está haciendo algún trámite o alguna resolución dentro de un sistema informático como tal. El voto por internet lo tiene, ¿verdad? Y ahí es donde yo te señalo que hay alrededor de 5.000 casos que vi en un reporte que había sido denegado el acceso a votar por problemas con esa biometría. Incluso vi a la presidenta como comentar algo, creo, al respecto, de que a algunos puede ser problemas hasta de la iluminación, porque puede ser que si estás en un lugar, que tu teléfono es de poca resolución, o que alguien se ponía atrás, o que haya alguien atrás, entonces, pero si eso fuera el caso, eso se puede corregir y se puede habilitar después para que vote. Mi problema es que si esos 5.000 se van a quedar sin votar por problemas de ese tipo. Entonces, ahí es donde creo yo que es importante, por un lado, que la Junta de Vigilancia Electoral esté al tanto de esos casos en particular para entender qué está sucediendo, y el tribunal debe de dar las explicaciones. Pregunta, ¿y ellos pueden votar el 4 de febrero en el consulado? Si acaso no logran. Si tienen la dirección, no, solo pueden votar por internet. Pero han tenido un mes para buscar una solución, porque no solo desde el teléfono puede hacerlo desde una computadora, de una tablet, desde el teléfono de otra persona, o sea, porque no tiene que ser el teléfono personal. Entonces, hay formas de solucionarlo. Ese es el punto de la biometría. Yo creo, Carlos, que el tribunal, no sé si me equivoco y tal vez en algún momento dan la información, tienen un equipo de verificación biométrica, porque en algunos casos que buscan dar solución en 24 horas, supuestamente, ¿verdad? Que si el sistema no te deja entrar, precisamente por eso hay un equipo físico del tribunal que verifica la cuestión biométrica y en 24 horas te habilita. Ahí debería, es lo que te digo, estar la Junta de Vigilancia, porque es el ente que fiscaliza esos problemas. Y he escuchado, o he leído, mejor dicho, en redes, que hay gente que dice que, por ejemplo, si usan barba y en el DUI no tenían barba, les ha dado problemas, usan los lentes o flequillos. Que no debería, ¿verdad? No deberían, porque lo que te miden son algunas características de un algoritmo. Saludos les manda Mauricio Maravilla, la abogada. Bueno, saludos a Mauricio. Dice felicidades por el tema y saludos al panel, Ernesto. Dice, así es que les saluda. Mao ha estado también en ocasiones como vocero de una misión de observación nacional. En este panel. Felicidades. Yo quisiera siguiendo con el tema de irregularidades, ¿verdad? Que pueden generar desconfianza de la población sobre el voto en el exterior. Yo creo que, no sé el tema biométrico, si se va a resolver o no, ojalá se resuelva, pero yo veo dos, a mí las que me preocupan en particular son dos. La primera es que el hecho de estas personas, estos militantes de Nuevas Ideas, que a través de la Secretaría de Salvadoreños en Exterior de este partido, están no asistiendo al voto, no orientando al voto, sino que en muchos videos se ve
que están induciendo al voto, incluyendo el candidato a la vicepresidencia, el actual vicepresidente Félix Ulloa, ¿verdad? Que él muestra un video donde él está ayudándole a una persona a votar cuando él no debería de estar haciendo eso porque es candidato, y yo supongo que eso no lo permite, y el Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre eso. Y lo segundo que a mí me preocupa también es que por ejemplo, funcionarios públicos que son pagados con fondos públicos y en horas laborales, como por ejemplo la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, la señora Milena Mayorga, está utilizando esos recursos y ese tiempo para hacer campaña en favor del presidente Nayib Bukele y de los candidatos que siguen al presidente Bukele. Entonces yo creo que esas dos cosas están sucediendo en el exterior. Sí. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué tiene que decir sobre eso? O solamente porque lo están haciendo los representantes de Nuevas Ideas, lo ven como no lo van a ver como una irregularidad, llamémosle. Okay, pero eso a mí me genera desconfianza. Lo que pasa vamos a ver, Juan. Ahorita todavía está habilitado, ahorita todavía estamos en el marco de la campaña electoral, o sea, todavía no hemos llegado a la parte del silencio electoral. Entonces, ahorita sí puede haber campaña abierta, definitivamente. En el momento en que están votando. Campaña abierta en general. Hace falta regulación, porque como el voto campaña es nuevo. Abierta en general. Entonces, en ese sentido, creo que después habrá que evaluar el tribunal según los resultados del voto en el exterior, pero ahorita no hay, digamos, una prohibición de ley para, por ejemplo, para el doctor Ulloa de que pueda estar presente. Un vacío legal en este momento. Puedes ver qué alcances tiene, porque lo que pasa es que hay gente que, digamos, ha votado también por partidos de oposición, pero tal vez no lo han publicado en sus redes, algunos sí lo han hecho, ¿verdad? Fulana, va mi voto para usted, X. No, pero esto todavía está en el marco de la campaña electoral, o sea, no hay una prohibición de ley. Sí, yo creo que el tema electoral es bastante amplio y particularmente a posterior, después de evaluar estos resultados, hay que ver cómo incide, porque había gente que decía que se estaba violando la secretividad del voto. Pero no. Pero el voto es secreto. El voto es secreto si tú quieres. No, yo la secretividad no me refiero, sino pero yo digo, le diga, aquí puye, y lo que pasa es que hay gente también que tiene problemas para tomar la cuestión. Pues sí, pero que no le orienten a quien tiene que votar. Y bueno, perdón. Pero eso no va a ser una diferencia, o sea, para mí pero más no es el correcto. Punto. Por eso, pero como es que está en campaña, ahorita pedís no es un tema de legalidad, pero al final la gente tiene la voluntad, la gente va a votar por lo que están haciendo en ese momento y por lo que están apoyando, y otra cosa es que le den asistencia, que éticamente esos funcionarios públicos no deberían de hacer eso. Pero igual eso no tiene una gran incidencia a la hora de cambiar un resultado electoral como tal. Más adelante deberá, creo yo, de reformarse la ley para regular la utilización de esto como un efecto de propaganda electoral. Hoy no es ilegal. Es antiético, como dice Tania, pero no es ilegal, ¿verdad? Inclusive los otros, si fueran un poco más políticos también, deberían de ocupar el mismo instrumento, porque lo puedes hacer también, ¿verdad? O sea, si querés equiparar yo no sé, ya superamos los 100,000, me parece, más de 100,000, es decir, ya tenemos, de verdad a mí se me... bueno, no sé cuántos son 790, sí, pero yo creo que hay unos 150,000 por ahí va a ir cerrando. Pero por ahí va a cerrar. A mí ese resultado, Ernesto, pero el récord, porque antes a eso iba yo. Sí. Pero ese récord, doctora, yo lo puedo traducir en allí sí me voy a atrever a traducirlo en una conclusión única e inequívoca, y es que en el pasado había voto postal, sin embargo, no era un mecanismo que le garantizara a las personas una verdadera posibilidad de ejercer el sufragio. Sí. Es decir, lo que había habido era un bloqueo del Frente Arena, de la Arena al frente, y un bloqueo hacia Nuevas Ideas después, pero en realidad lo que hacía falta para que el hermano salvadoreño en el exterior pudiera votar era una vía por la cual fuera realmente accesible, y eso se les ha garantizado, en mi opinión, ahora, y yo creo que eso es de reconocerse y aplaudir a la diáspora, porque realmente ha mostrado su intención, independientemente de por quién voten. Yo creo que están votando, y eso es un resultado positivo, porque yo creo que somos el único país en el mundo con un resultado tan alto de votantes. Hay que entender un poco también el contexto. O sea, yo no solo lo veo en el sentido de que antes no se quería que votaran.
estamos hablando de que el voto en el exterior se aprobó hace 15 años. Ni existía. Pero esto se podía hacer desde hace 15 años también. No, a eso voy. La tecnología de voto electrónico hace 15 años. Quizás no hace 15, pero tampoco es que sea algo de hoy. Pero la última elección lo pudieron haber hecho en el 2018. La última elección fue hace 5 años. En el 2018 y 19 lo podían hacer. Fracaso en el 14. No, porque era presidencial. Porque era presidencial. Pero voy yo que los desarrollos tecnológicos, yo no he visto, por lo menos hasta este momento, una oposición al uso de la tecnología, sino que a las formas en que se plantearon las leyes a la hora de aprobar. Ejemplo, ¿por qué todos los votos de esos 741,000 vienen al departamento de San Salvador? Ahí es donde la oposición cuestionó la aprobación de la ley. En el resultado pierden un diputado. Bueno, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerles a los 4. Gracias por habernos acompañado. Pasen un feliz fin de semana. Bueno, el pleito hoy porque es muy rápido terminar. No sentimos el tiempo. Los pleitos son orgánicos, no hay guión, como dicen. Estamos viendo de verdad. Y no dejaron hablar a ustedes al lado. Sí. No, qué barbaridad. Mire cómo se fue el tiempo. Doctora, no se deje. Bueno, gracias a todos. De verdad, gracias. Muchas gracias por tener paciencia conmigo. Sí, gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.